va a ser una clase introductoria, esta que se va a tratar precisamente de poder entender cómo vamos a desarrollar el curso, cómo van a ser las evaluaciones y en el fondo cómo nos vamos a seguir viendo, porque al parecer las clases se nos van a postergar por harto rato más. Bueno, yo les silencié los micrófonos precisamente para que me puedan escuchar a mí, porque a veces se escuchan los ruidos externos de otros compañeros y uno no se da cuenta. Entonces, cuando ustedes me interrumpen solamente y me hacen cualquier consulta, o también me la pueden hacer por el chat, ya, para que no tengan problemas. Esta clase se está grabando, entonces la idea es que los compañeros que no pudieron asistir puedan revisarla porque yo después la subo al aula virtual. Me ha pasado con otros cursos que yo le he grabado y no se ha grabado después, cuando terminó. Entonces, no es un sistema muy, a ver, muy fidedigno, ¿ya? Porque puede que no se grabe la clase finalmente. Sin perjuicio de ello, vamos a hacer el intento para poder subirle a los compañeros que no pudieron asistir. Bueno, les doy la bienvenida porque ustedes, bueno, Verónica no, pero la mayoría son alumnas de primer año, ingresan por primera vez a la universidad, ya, así que les doy la completa bienvenida, ya es probable que hayan tenido otras clases, así que les doy la bienvenida, es una circunstancia bastante extraña la que estamos viviendo, pero gracias a la tecnología podemos seguir con los contenidos y podemos seguir avanzando, ya, ya, gracias Fabiola, que me dice, me da las gracias por el chat. Bueno, es bastante cómodo hacer clases así porque uno puede estar en su casa. En este caso yo no voy a poner la cámara porque no estoy en condiciones de estar con cámara visual y porque también voy a poner diapositivas. No sé si han tenido clases por este sistema. Si me pueden comentar. ¿Han tenido? Ya, y han tenido por Zoom. Súper. Ya, entonces se van a dar cuenta que es bastante amigable el sistema y la idea es poder estar tranquilas, relajadas, me hacen preguntas cuando tengan dudas. Este es un curso de introducción al derecho, no es menor el curso, es un curso bastante importante, pero es un curso entretenido, ¿ya? Aquí les va a quedar gustando el mundo del derecho y la idea, como yo les comentaba, es que no sea un monólogo, que no hable solamente yo, sino que también ustedes puedan interactuar porque ayer me quedé sin voz, tuve 3 clases y ya no me dio más la garganta porque precisamente hablo yo sola todo el rato. Entonces la idea es que ustedes también puedan interactuar y me puedan hacer las consultas. Bueno, les explico más o menos. Mi idea es realizar estos Zoom sincrónicos con la clase, ¿ya? Que puedan estar ustedes presentes porque así me pueden aclarar las dudas inmediatamente. Sin perjuicio de ello, como yo les decía, voy a tratar de que se grabe y subirlo a la plataforma. Entonces también, a su vez, vamos a hacer la clase expositiva, pero a su vez, después de la clase expositiva, yo voy a abrir un foro, ¿ya? Y un foro que va a consistir en algún debate de la clase que hemos visto. Entonces, ustedes tienen esta primera tarea, que es trabajar aquí, viendo la clase, haciendo sus consultas, y luego participar en el foro. Ese foro ustedes lo pueden responder hasta el lunes siguiente, ¿ya? Tienen una semana completa para poder responderlo, porque así en el fondo pueden digerir la materia, pueden ver los apuntes, que yo ya les subí un libro, y también les subí los apuntes de clase, ¿ya? Para que los puedan revisar. Esos son los apuntes que yo voy a considerar 100% para las pruebas. Los contenidos que ustedes deben revisar deben ser de los apuntes. Yo la subí ahora, que dice material de clase, en la pestaña, dice apunte número 1. Esos son los que yo iré subiendo clase a clase, entonces la idea es que eso puedan revisar. Respecto al libro que yo les subí, de Jesús Escandón, ese libro es solamente para que ustedes complementen alguna idea que no tengan clara, ¿ya? Que puedan acudir como un libro de consulta. Pero a mí me interesa que lo que puedan aprender bien sólido son los apuntes de clase. ¿Por qué, me dirán ustedes? Porque los 3 profesores, los 3 paralelos, la profesora Paula y el profesor Carl, estamos trabajando simultáneamente con los cursos con los mismos apuntes. Entonces la idea es poder entregarles a todos los mismos contenidos. Ustedes van a ver que incluso utilizamos diapositivas bien parecidas, menos las mías, que son un poco extrañas, pero son todos con los mismos contenidos,
las mismas definiciones para que ustedes en el fondo tengan la misma base para seguir avanzando en la carrera del derecho. Bueno, ¿alguna consulta o duda que tengan? Ninguna. Bueno, bueno chicos, como ustedes recién se están insertando en este mundo del derecho, algunas reglas que tenemos que tener de convivencia son precisamente que por favor nos podemos tratar de alumno-profesor, ya no por el nombre, ni tutearnos, ni nada de eso, precisamente no porque a mí me da lo mismo en realidad, pero es porque el contexto académico y sobre todo en el mundo del derecho demanda llevar esta relación académica, netamente, ¿ya? Entonces, cuando ustedes se quieran dirigir a mí, me dicen profesora, en realidad por fuera de clase a mí me da lo mismo, pero es lo que nos exige también parte de la universidad para llevar todo en línea. Bueno, chicas, creo que tengo un varón. Ya. Bueno, chiquillos. Les comento. ¿Ninguna duda hasta aquí todavía? Ahí me está escribiendo Fabiola. Ya, no se preocupe. Después, mire, tiene que ingresar al aula virtual y hacerle 2 clics. Ahí se debiera, en el fondo, abrir. Si lo pueden revisar, y si no, me lo pide por correo. Yo se lo mando por correo porque es un Word. ¿Ya? Así que el que tenga problema me lo pide. Ya. Me lo pide entonces, yo en el syllabus, yo le subí la semana pasada el syllabus de la clase. Entonces en el syllabus sale más o menos las programaciones que nosotros vamos a tener. Nosotros ya tenemos fijadas nuestras 2 pruebas por la escuela y yo fijé la tercera. No la tengo a mano, pero nos queda tiempo. Es con la segunda semana de abril más o menos la primera prueba. Y para ello vamos a utilizar la tecnología. El aula virtual contiene una parte en donde uno puede realizar pruebas, ¿ya? De selección múltiple, desarrollo, como queramos. Pero también otras universidades han utilizado las pruebas orales, ¿ya? Y han sido vía Zoom orales. ¿Ya? Por ejemplo, yo no sé, yo ahora a Verónica le hago algunas preguntas y así están todos en línea y se pueden realizar. Vamos a ver si podemos realizar ese método, porque este curso es bastante, son bastantes alumnos, pero es probable que se pueda realizar. Y Alejandra, no se preocupe, el que me avisa Alejandra que es posible que se corte la luz en su sector. Yo le contaba a las compañeras que es probable que esta clase quede grabada. Como yo le digo, ayer tuve una muy mala experiencia que se me cortó, o sea, corté el Zoom y no se grabó. Entonces, la idea es que quede grabada, pero como le digo, bueno, usted es alumna de curso superior, así que no le va a costar este ramo. Este ramo es muy entretenido y es la base del derecho. Aquí nos va a empezar a gustar precisamente el derecho. Ya, me voy a ir a compartir entonces para comenzar. Bueno, respecto a las pruebas ya les comenté cómo van a funcionar y lo otro importante es que en el fondo puedan estudiar clase a clase, ¿ya? Aquí la clave del éxito es la disciplina y la organización. Aquí no tienen que tener un súper talento ni nada por el estilo, ¿ya? Aquí no hay que ser brillante, la cosa es ser disciplinado, estudioso, tener todo agendado, dejarse sus tiempos de estudio. Bueno, ahora tenemos, debido a la cuarentena, tenemos un poquito más de tiempo. Yo no sé si están trabajando ustedes o pueden estar en sus casas. Algunos trabajando y otros en casa. Ya. Lo importante es que aprovechemos el tiempo si es que están en casa y los que tienen que trabajar, gran valor realmente, porque estamos en una situación complicada y ojalá tomen todas las medidas de precaución y de prevención, porque el asunto cada día se está complicando más. Pero como dice el dicho, después de toda tormenta viene la calma, ¿ya? Va a salir el sol en algún momento y ahí espero que nos podamos en el fondo ver las caras porque es distinto hacer una clase presencial que una clase virtual. Pero sin perjuicio de ello también tiene sus garantías las clases virtuales, ¿ya? Así que espero que la disfruten. Como les digo, me interrumpen en cualquier momento si tienen alguna duda. Y Yo quedé con la duda disculpe, quedé con la duda de las pruebas orales, ¿cómo va a ser el método mire, de...?
no estoy segura, pero sería así igual. Por ejemplo, yo le pregunto, Alejandra, dígame el concepto de derecho. Y ahí usted me empieza a hablar del concepto de derecho, me lo empieza a analizar, etc. ¿Ya? Okay. Pero no estoy muy segura porque también depende, miren, yo soy bien humana en este sentido, cómo esté las sensaciones en ese momento, o sea, concentrarse para hacer una prueba oral es más difícil, ¿ya? Entonces tampoco quiero ejercer una presión adicional si es que no es necesario. Entonces vamos a ver si puede ser un trabajo o algo escrito, de preferencia va a ser algo escrito. Pero si no, si estamos bien y vemos que estamos saliendo rápidamente de esta situación, podríamos implementar el sistema de pruebas orales virtuales. Ya, pero como yo les digo, la idea es que nosotros podamos en el fondo aprovechar los contenidos, pero también no ejercerles una presión adicional, porque ustedes ya tienen bastantes ramos, entonces tienen que concentrarse en teoría política, que también es un curso que no es menor, pero el más importante es introducción al derecho, ¿ya? Elisa, buenas tardes, ahora la veo, ya. Está sin micrófono, así que tiene, ya, no se preocupe. Es que los tengo sin micrófono a la mayoría precisamente para que me puedan escuchar a mí, porque muchas veces se escuchan los comentarios de los compañeros. Y o hay ruido externo y eso molesta, y no, uno no se puede concentrar. Ya, profe, ahora sí me conecté y voy a silenciar mi micrófono. Ya, Muchas bienvenida. gracias. Gracias, profesora. Igual. Ya, bueno, algunos de ustedes me conocieron ya como coordinadora académica, entonces ya no, bueno, ya deben saber que ya no soy coordinadora académica, me cambié de jornada, estoy en la jornada diurna, entonces tengo 800.000 ramos y cursos, así que estoy hablando todo el día con alumnos, pero estoy contenta con el cambio, así que espero que en el fondo poder acompañarlos más, porque esa es la idea de hacer un cambio de jornada precisamente, poder estar más presente con los alumnos, estar respondiendo los foros, consultas, correos. Les cuento más o menos. Yo sé que María Alejandra y creo que Fabiola me escribieron en el foro de consulta. Y resulta que a mí no me notifica cuando ustedes me escriben. ¿Ya? Entonces, yo igual lo reviso, pero lo voy a revisar una vez o 2 veces a la semana. Entonces, lo ideal es que si tienen una duda inmediata me la hagan al correo, porque eso me notifica a mí que me llegó un correo. ¿Ya? En cambio, el otro no es muy fidedigno. Bueno, voy a empezar a compartir entonces. Espero que se pueda. Voy a compartir la pantalla. Y vamos a empezar entonces a ver nuestro primer curso. Como yo les decía, van a tener una tarea para esta cuarentena, los que puedan tenerla o puedan en el fondo aprovecharla sin que su trabajo se lo impida. Les recomiendo que puedan ver la serie Suits, se escribe Sweet, ¿ya? De hecho, la imagen ahí es de un actor de la serie, porque es una serie de derecho. Y a mí en lo particular me gusta mucho esa serie porque es una serie de derecho de la empresa, derecho comercial netamente, y mi especialidad es en derecho de la empresa. Ya yo no les había hablado mucho de mí, pero yo soy magíster de derecho de la empresa y actualmente estoy haciendo mi doctorado en empresa y derechos humanos. Entonces ahí tengo un mix bastante entretenido, por eso de repente me van a ver en áreas comerciales y de repente me van a ver en ramos de derechos humanos, ¿ya? Y es precisamente porque estoy realizando estudios con respecto a eso. Bueno. ¿Así se llama la serie, tal como dice escrito ahí? Suit. No, se llama suit. Se escribe suit, que es traje en inglés, ¿ya? Suit. Para que la puedan ver, es muy entretenida y ustedes que están empezando en el mundo del derecho les va a gustar mucho, mucho, mucho. Está en Netflix, así que se las recomiendo 100%. Y aquí, ¿qué dice en el fondo Harvey Specter, que es el protagonista de la serie? Dice, yo no tengo sueños, yo tengo metas, ¿ya? Entonces yo los insto precisamente a eso, ¿ya? A que se propongan metas y metas claras en el mundo del derecho. Esta es una carrera que yo les contaba, no es una carrera fácil, porque en el fondo uno está bastante presionado. Bueno, los alumnos de curso superior que están ahora acompañándonos ya saben cómo es esta carrera, que de repente uno se ve sobrepasado, que muchas veces dan ganas de tirar la toalla,
porque no solamente tiene estudios, tiene familia, tiene trabajo, tiene otras cargas. Entonces, yo los insto a que si otros pudieron, ustedes también pueden, ¿ya? Entonces, en este sentido, sean ordenados, agenden todo, dense un tiempo para estudiar. Yo sé que ahora la presión espiritual, emocional que estamos viviendo es bastante difícil, pero vamos a salir de esto en algún momento. Entonces, la idea es que no pierdan el tiempo, porque, por ejemplo, yo les cuento una experiencia mía. Me pasó que cuando fue el estallido social yo tenía que hacer un trabajo para el doctorado, y resulta que estaba tan conmovida que no pude redactar nada, no pude redactar el artículo que tenía que hacer, y llegó febrero y me pasó la cuenta, ¿ya? Y tuve que estar semanas sin dormir para hacer ese trabajo. Entonces, para que no les pase lo mismo, les recomiendo que aprovechen ahora el tiempo, ¿ya? Porque después uno se arrepiente. Entonces, para eso es importante estar bien. Bueno, vamos a partir entonces nuestra primera unidad, que se llama Teoría de la Norma, ¿ya? Así se llama, Teoría de la Norma. Y lo primero que tenemos que tratar de entender antes de entrar al mundo del derecho en sí es la norma, ¿ya? Pero para entender la norma primero tenemos que estudiar a un sujeto, que es el sujeto que en el fondo a nosotros nos provoca que empecemos a analizar el mundo del derecho. ¿Y quién es ese sujeto? Es el hombre, precisamente. Y no el hombre aislado, porque el hombre convive en sociedad y debe estar en sociedad. ¿Ya? Entonces, aquí yo les comentaba, justamente yo también hago el curso de teoría política, pero en el diurno. Entonces, yo también les comentaba esto a los alumnos, porque el hombre, como ustedes ya lo deben haber visto, el hombre está en sociedad, pero se discute el por qué está en sociedad. Aristóteles, por una parte, señala que es propio de la naturaleza del hombre vivir en sociedad, ¿ya? Es propio de su naturaleza. Por otra parte, tenemos a Hans Kelsen, que nos dice que el hombre vive en sociedad por un instinto primario, ¿ya? Eso es lo fundamental, ¿ya? Que vive y por un instinto primario que lo impulsa a necesitar del otro. Y ustedes se preguntarán por qué debe necesitar del otro. Y precisamente necesita del otro porque ¿cómo satisfacemos las necesidades entonces? ¿Ya? Nosotros necesitamos, a ver, entendámoslo así, el hombre tiene 4 características que yo se los explicaba ayer a mis alumnos de teoría política. El hombre tiene 4 características fundamentales. Una de ellas es la mundanidad. ¿Y a qué se refiere que el hombre sea mundano? Se refiere netamente a que el hombre está en la sociedad, ¿ya? Y convive con la naturaleza. Y la segunda consecuencia de convivir con la naturaleza es precisamente que el hombre tiene necesidades que satisfacer, ¿ya? Luego tenemos otra característica que es la sociabilidad en el hombre, ¿ya? ¿Y por qué es un ser sociable? Bueno, ahí se discute y es lo precisamente que estamos viendo en este punto. Esta característica porque en el fondo se asocia a otro para satisfacer esas necesidades que provienen precisamente de la mundanidad, de esa característica. Y en tercer lugar encontramos otra característica que principalmente alude a la politicidad. El hombre es político también, ¿ya? Y dentro de esa politicidad se refiere a que el hombre no solamente necesita vivir en una sociedad, sino que necesita vivir en una sociedad organizada, ¿ya? A eso se refiere a la política, a la organización de la sociedad, precisamente. Entonces, bueno, y también existe un cuarto elemento fundamental o característica del hombre que es la dignidad. Ya no sé si ustedes han escuchado esa palabra o ya lo han visto con los otros profesores, que la dignidad es el fundamento de los derechos humanos. Imagínense que en nuestro derecho lo más importante es la dignidad. De la dignidad surgen, es el fundamento de los derechos fundamentales o derechos humanos. Yo a ustedes les voy a hablar indistintamente de lo que es derecho humano o derecho fundamental. En estricto rigor, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que los derechos fundamentales son cuando se miran desde el punto de vista nacional, ¿ya? El artículo 19 de la Constitución contiene el catálogo de derechos fundamentales, ¿ya?
que en el fondo el Estado reconoce, porque el Estado no establece los derechos fundamentales, sino que los reconoce. Y hablamos de derechos humanos desde un punto de vista internacional, ¿ya? En el extranjero o en las organizaciones de Naciones Unidas hablan de derechos humanos. Esa es la diferencia, pero si usted me pregunta, en estricto rigor son lo mismo, derecho fundamental y derecho humano. Bueno, ¿qué otro asunto es importante aquí? Voy a volver a la característica de la sociabilidad que yo les hablaba del hombre. Como yo les decía, Aristóteles señala que es propio de la naturaleza humana el vivir asociado. Hans Kelsen, por su parte, dice que es un instinto primario, pero a pesar de ello encontramos una teoría que va en desacuerdo a lo que postula precisamente Hans Kelsen y Aristóteles, que es la teoría de los contractualistas, ¿ya? Y ahí tenemos a Hobbes y a Rousseau. Y estos autores postulan principalmente que el hombre vive en sociedad, producto de un contrato social, es decir, no por la propia naturaleza, sino que por la razón se asocia a otro para satisfacer sus necesidades, ¿ya? Y no solamente las necesidades, sino, principalmente sí las necesidades, pero destaca que en el fondo, sin este pacto social, el hombre se encontraba en un estado anterior, que era de felicidad, abundancia y libertad. En el fondo, la teoría contractualista es bastante desesperanzadora, ¿ya? Porque en el fondo nos postula que el hombre era más feliz viviendo solo, ¿ya? Y solamente busca al otro con el fin de satisfacer ciertas necesidades. Pero bueno, lo cierto es que el hombre siempre requiere alcanzar su mayor despliegue posible, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos a hablar más adelante, que es el bien común. Yo no sé si en teoría política lo habrán tocado. Entonces, ¿cuál es la finalidad del Estado? La finalidad última es lograr el bien común. Entonces yo les decía que el hombre tiene 4 características. La primera es la mundanidad, es decir, que está inserto en un mundo real y que tiene necesidades. En segundo lugar, el hombre se caracteriza por ser sociable, un ser sociable, la sociabilidad, que apunta necesariamente a que se asocia con otro, principalmente para obtener la satisfacción de esas necesidades que surgían de la mundanidad. En tercer lugar tenemos la politicidad, que esto es lo que me interesa que tengamos claro, que es el hombre vive en sociedad, pero no en cualquier sociedad, tiene que ser una sociedad organizada, ¿ya? Y en cuarto lugar teníamos la dignidad, ¿ya? Entonces, dentro de este tercer elemento, la politicidad, aparece lo que es el Estado, esta sociedad organizada, en el fondo, y que tiene que tener como objetivo último que el hombre alcance su mayor despliegue posible, que es el bien común, ¿ya? Eso es el bien común y ustedes lo van a estudiar con mayor detalle ya en los ramos de derecho constitucional. Ya. Ahí les puse al náufrago con Wilson. Bueno, estamos en una situación bastante similar ahora con Wilson, en la mayoría de las casas. Bueno, ahí habla precisamente, se refiere al hombre que vive apartado del mundo, ¿ya? Y ahí se denota en el fondo la necesidad que tiene el hombre de vivir con otro, independiente si sea un instinto o sea de la esencia humana, uno requiere del otro, ¿ya? En eso no hay discusión al menos. Bueno, vamos a pasar entonces al hombre, sociedad y derecho, ¿ya? Para que lo noten como título, subtítulo, igual ya está en los apuntes. Lo cierto es que cabe preguntarse entonces, ¿cuál es el rol que juega el derecho en la sociedad? ¿Ya? Porque ya, como yo les comentaba, vemos al hombre inserto en la sociedad, que es por necesidad, requiere la sociedad y eso no hay duda alguna. Y entonces, ¿por qué surge el derecho? Bueno, lo cierto es que aquí tenemos que ver que el hombre cuando vive en sociedad se producen los conflictos, ¿no es cierto? Surgen los problemas. Entonces, al surgir los problemas, nosotros tenemos que ver cómo solucionamos esos problemas, ¿ya? ¿Cuáles son las formas de solución de controversias o conflictos? Y aquí encontramos 3 métodos de solución de conflicto. La primera es la
o sea, se las voy a nombrar: la autotutela, la autocomposición, y en tercer lugar, el proceso. Ya. Vamos con la autotutela, que es la primera. Esto muy claro tiene que estar, ¿ya? Muy claro. Bueno, la autotutela es una forma privada de dar solución a los conflictos sociales. ¿Ya? Eso es lo fundamental. Forma privada de dar solución a los conflictos sociales, y es el uso de la fuerza propia. Aquí vemos en la imagen a una imagen típica de Kill Bill. No sé si ustedes vieron esa película, pero precisamente la protagonista, no me acuerdo el nombre, pero la protagonista lo que tiene que hacer durante toda la película, ¿cuál es el objetivo de la protagonista? Matar a Bill, ¿ya? Ese es su objetivo. Y ahí vemos un claro ejemplo donde ella toma la justicia por mano propia, ¿ya? Por eso coloqué precisamente, para que nunca se le olvide, el ejemplo de Kill Bill. Vamos a la autocomposición. Bueno, respecto a la autocomposición, que es el segundo método de solución de conflicto, se refiere a que es el acuerdo que se genera por las propias partes involucradas. Perdón, no sé qué ocurre. Ya. Me quedan 10 minutos de reunión, entonces vamos a hacer un recreo y volvemos, porque me falta todavía materia que ver. Hoy pasó volando el tiempo. Ya, porque lamentablemente entre nos tengo un Zoom sin licencia, ¿ya? Entonces hacemos un recreo, yo les mando el link al aula virtual y nos conectamos a la vuelta del recreo, ¿ya? Pero para terminar con la autocomposición. En el fondo, esta es una forma de solución de conflictos que yo le comentaba, que es donde llegan a un acuerdo las propias partes. Precisamente aquí tenemos imágenes de Suits, que es de la serie que yo les comentaba al principio, ¿ya? Entonces, encontramos distintos métodos de autocomposición, como la conciliación, por ejemplo, que se produce dentro de un juicio, ¿ya? La conciliación es un claro ejemplo. Ya, y en tercer lugar encontramos otro método de solución de conflictos, que es el proceso, que este es el que nos importa a nosotros. Y aquí les recomiendo otra serie muy entretenida, si es que no la han visto, que también está en Netflix. ¿Cómo se llamaba? Se me fue el nombre. Bueno, a la vuelta de recreo les comento el nombre, pero es muy buena. A los que les gusta el derecho penal, esta es la serie indicada, ¿ya? Bueno, y el proceso. ¿De qué se trata el proceso? El proceso es el que nos involucra a nosotros que estamos en el mundo del derecho, ¿ya? Y precisamente consiste, o es la forma por medio de la cual el Estado ejerce la función jurisdiccional. Es decir, ¿qué ocurre aquí? ¿Por qué el Estado toma un rol importante? Precisamente porque las partes que están en disputa ya se someten a lo que resuelve un tercero imparcial, que es el juez. Y este es un tercero imparcial y objetivo, ya que es el juez. Y precisamente para que entregue una solución objetiva e imparcial a esa disputa a través de una sentencia. No se preocupen si yo hablo muy rápido, porque está todo en los apuntes, pero para que ustedes vayan ya en el fondo interiorizándose en los contenidos, es bueno que vayan apuntando su esquema, ¿ya? Entonces, eso es lo fundamental que tengan claro, que existen 3 métodos de solución de conflicto. En primer lugar, tenemos la autotutela; en segundo lugar, la autocomposición; y en tercer lugar, el proceso.
y nosotros nos vamos a inmiscuir en lo que es el proceso, ¿ya? Porque en el fondo, sin perjuicio de ello, la autocomposición también es muy importante, sobre todo en materias comerciales, porque más vale llegar a un buen acuerdo que a un mal juicio. Así se llama en el mundo del derecho, ¿ya? Bueno, vamos al recreo. Son las 19:20, a las 19:30 nos juntamos. Yo les voy a subir ahora el link al aula virtual para el cual ustedes se deben conectar. Así que nos vemos, nos queda un poquito más para poder ir avanzando, ¿ya? Así que nos vemos, chicas. Ya, ahora sí. Y aquí está, en el fondo, cuáles son las unidades que nosotros vamos a estar viendo durante nuestro curso. Y como yo les comentaba, comenzamos ya la teoría de las normas. En segundo lugar, vamos a ver la estructura material de la norma jurídica. En tercer lugar, la teoría del ordenamiento jurídico. Y en cuarto lugar, la división y ramas del ordenamiento jurídico. Y para contextualizar, ¿por qué les señalo en el fondo cuáles son las unidades? Principalmente para un tema de orden, ¿ya? Es fundamental que ustedes puedan tener todo muy ordenado para que no se confundan, ¿ya? Así que seguimos nosotros entonces la teoría de las normas. Ya, entonces la teoría de las normas. Tenemos hombre, sociedad y derecho, ¿ya? Y es lo que ya vimos, cuál es el rol del derecho en la sociedad, y nosotros tenemos claro entonces que es relevante el derecho cuando hay conflictos, ¿ya? Pero el derecho en sí solamente surge en la autocomposición y proceso judicial, recapitulando. Porque la autotutela precisamente, como veíamos con la imagen de Kill Bill, implica hacer justicia por mano propia. Ya, vamos entonces a entrar a una materia que es bastante entretenida, pero también suele confundirse muchas veces. Nosotros vamos a ver los distintos tipos de normas. Y para comenzar, vamos a ver lo que son las normas de conducta, ¿ya? ¿Cuáles son las normas de conducta? Porque, ojo, ustedes después van a ver las normas de trato social, van a ver otro tipo de normas, van a ver también las normas jurídicas, entonces, esta es la general, ¿ya? La norma de conducta, perdón, las normas de conducta son las generales, las que debemos entender, porque la norma de conducta, un tipo de las normas de conducta son las normas jurídicas, ¿ya? Pero para ello tenemos que entender una relación de género-especie, y tenemos que partir por la norma de conducta. Como yo les comentaba en relación a esta relación de género y especie, eh, es importante tener claro que el derecho no es el único orden normativo, ¿ya? Que regula el comportamiento humano dentro de la sociedad, porque para eso en el fondo se crea el derecho, para regular cómo se comporta el ser humano en la sociedad. Pero no es el único ordenamiento jurídico, ¿ya? Ojo con eso. Aquí, en la sociedad, el comportamiento del ser humano no se ejecuta con sujeción
solamente a normas jurídicas, sino también a normas de conducta, ¿ya? Entonces, antes de la norma jurídica o de otros tipos de normas, vamos a entrar a la norma madre, que es la norma de conducta. Y aquí es importante tener claro qué son las normas de conducta, ¿ya? Y el concepto, yo les hago una sugerencia. Siempre en derecho es importante tener claro todos los conceptos. Los conceptos tienen que ser de memoria en derecho. Hay profesores que le van a decir, ¿saben qué? No, no es tan así, no se aprende las cosas de memoria. Eso es falso. Usted se tiene que saber cosas de memoria. Pero no se asuste. ¿Por qué? Porque precisamente la memoria es un músculo, ¿ya? Que se va entrenando todas las veces. Así que no se asuste con eso de la memoria. Porque generalmente uno dice, pucha, yo no soy memoriona, o me cuesta, en mi caso yo no era memoriona. Pero resulta que es un músculo que se va entrenando, así como cuando uno va al gimnasio y quiere sacar bíceps, lo mismo, ¿ya? Lo mismo, exactamente lo mismo, tiene que ir entrenando. Y para eso, ojalá ya para la próxima clase ya tenga este concepto al revés y al derecho, ¿ya? ¿Y qué son las normas de conducta? El concepto. Un tips antes de que comencemos. Esa es mi labor en este curso de Introducción al Derecho, poder darles tips sobre todo de estudio. Cuando usted tenga que dar una prueba oral, que en el fondo son las más difíciles dentro de todas las pruebas orales, en las pruebas orales les recomiendo siempre que usted, el tema que le van a consultar, comience por el concepto. Luego analice el concepto, luego vea los requisitos, los elementos, y así vaya bajando hasta lo medular que le están consultando, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo eso da a entender al profesor que usted está situado en la materia, ¿ya? Entonces siempre usted debe comenzar por el concepto. Primero concepto legal y luego concepto doctrinario. En este caso no hay un concepto de norma de conducta legal, ¿ya? Precisamente porque es una norma superior a la norma jurídica. Entonces aquí echamos mano a la doctrina para poder definir lo que es una norma de conducta. Entonces, ¿qué es una norma de conducta? Son prescripciones obligatorias de conducta dirigidas a la obtención de ciertos fines que se estiman deseables, que imponen deberes a determinados sujetos bajo ciertas circunstancias y cuya infracción o incumplimiento va seguido de una sanción o castigo, ¿ya? Ese concepto, como les digo, al revés y el derecho a la próxima clase. ¿Por qué? Porque después se les va a olvidar. Entonces la idea es que usted toda la semana vaya entrenando ese músculo de la memoria, ¿ya? Primer año de derecho es complicado, sí, porque precisamente hay que empezar a echar mano de este músculo que uno lo tiene un poco dormido muchas veces, ¿ya? Pero créanme que si usted estudia semana a semana y va repasando estos conceptos, los pega en la muralla, los pega en el celular, en el refrigerador, donde usted quiera, le va a ir bien porque va a empezar ya a utilizar la memoria y va a poder, en el fondo, integrar mejor los conocimientos. Pero lo cierto es que el concepto en sí está un poco enredado, ya si nosotros lo vemos así. Y para ello tenemos que analizar el concepto y empezar a comprender de qué se trata. ¿Ya? Y el análisis del concepto es el siguiente. Primero, decimos que son prescripciones obligatorias de conducta, ¿ya? ¿Y a qué se refiere que sean prescripciones obligatorias de conducta? Se refiere a las prescripciones netamente a que lo que se busca es dirigir el comportamiento humano, ¿ya? Lo que se quiere alcanzar es que un sujeto haga una determinada cosa, ¿ya? Y ojo, que dice que es una prescripción obligatoria de conducta. ¿Qué quiere decir esto? Precisamente que no es un mero consejo o una recomendación, ¿ya? Sino que es coercitivo, tiene que hacer esa conducta, ¿ya? ¿Y por qué? Porque si no la hace, se genera una consecuencia en su contra, que es la sanción. Y por ello, principalmente, es obligatorio. Ya, vamos a continuar. ¿Qué otra cosa es importante entonces lo que yo les comentaba? En segundo lugar, el análisis del concepto podemos decir que persigue la obtención de ciertos fines deseables. ¿Ya? Persigue la obtención de ciertos fines deseables. ¿A qué se referirá esto?
¿cuáles serán esos fines? O sea, ¿por qué yo en el fondo le digo al sujeto, usted tiene que comportarse de tal manera o si no le va a pasar algo malo? Es porque existe un objetivo mayor. ¿Y cuáles son estos fines? Principalmente son fines útiles y convenientes para todos, ¿ya? Porque recuerden, estamos hablando en un contexto de sociedad. Estamos insertos en una sociedad. Por tanto, es algo que nos debe beneficiar a todos. Recuerden que el imponer una sanción, ¿qué es lo que hace en el fondo? Lo que hace imponer una sanción es precisamente coartar la libertad, ¿ya? Entonces, no podemos coartar la libertad, que es un derecho fundamental, porque sí, sino que tiene que existir una razón mayor de fondo y esta razón es un bien común. Y precisamente que son objetivos útiles de alcanzar o convenientes para la sociedad en su conjunto, ¿ya? Y estos objetivos, lo cierto es que van a ser distintos atendiendo a la norma de que se trate. Ya vamos a ver que la norma jurídica en sí tiene un objetivo determinado. Vamos a ver también que las normas de trato social tienen otro objetivo, las normas morales tienen otro objetivo, ¿ya? Pero en general, como yo les digo, la norma de conducta es la norma madre. Vamos a ver que en general lo que se busca es un objetivo mayor y conveniente y útil para todos. Sigamos entonces con el análisis del concepto. Las normas imponen deberes, ¿ya? Aquí lo podemos ver en, no sé si les aparece mi mouse, pero podemos verlo en la diapositiva, que imponen deberes a determinados sujetos. Eso aparece. Lo cierto es que la norma imponga deber significa que establece que la forma en que debe comportarse los sujetos para ciertos fines determinados, ¿ya? Imponen deberes. Usted tiene que hacer esto. Usted, cuando llega a la esquina, no puede atravesar si el semáforo está en roja. A eso se refiere, ¿ya? Precisamente. También, ¿qué otra cosa es importante? Las normas llevan consigo una sanción. Yo les hablaba de la sanción. La sanción es la consecuencia, en el fondo, desfavorable de la norma, ¿ya? Que se provoca o se produce por el incumplimiento precisamente del deber que hablábamos anteriormente, ¿ya? Si tienen dudas, me la van haciendo en el camino. Entonces, lo importante aquí es que el tipo de sanción va a depender entonces de la norma que se infrinja. Y aquí no les hablo solamente de una norma jurídica o la norma de trato social o la norma moral, ¿ya? Sino, por ejemplo, dentro del mismo mundo del derecho, dentro de la misma norma jurídica, vemos distintos tipos de sanciones. Por ejemplo, en el derecho penal, cuando alguien comete un delito, la sanción que conlleva es una pena. Así se llama en derecho penal, pena. Por otra parte, por ejemplo, si hay una infracción a la ley del tránsito, hay una multa. Ese es el concepto, multa. Entonces, las sanciones dependen en el fondo de la norma que establece en el fondo la forma de incumplimiento. Va a depender todo de la norma, y no solamente si es que es una norma jurídica, de trato social o moral, sino, por ejemplo, dentro de las mismas normas jurídicas existen distintos tipos de sanciones, como les decía anteriormente. Bueno, vamos a pasar entonces a ver las normas de conducta. Voy a pasar a la diapositiva siguiente. Las normas de conducta y las leyes de la naturaleza. Aquí es importante, vamos a ver un cierto paralelo. Ya sabemos entonces lo que es la norma de conducta y ahora tenemos que hacer la distinción con precisamente las leyes de la naturaleza. ¿Ya? Y ojo, aquí les hago al tiro una acotación. Leyes de la naturaleza no es lo mismo que la ley natural. Ya vamos a ver adelante cuál es la ley natural. No sé si a ustedes les suena el naturalismo y el positivismo. Eso lo van a ver en teoría política. Pero aquí no nos estamos refiriendo a eso, sino que nos estamos refiriendo a la ley de la naturaleza. Por ejemplo, la ley de gravedad es un ejemplo de la ley de la naturaleza, ¿ya? Entonces aquí, ¿cuáles son las principales diferencias que se provocan entre las normas de conducta y las leyes de la naturaleza, como por ejemplo la ley de gravedad? Primero, la misma diapositiva lo señala, las leyes de la naturaleza persiguen explicar las relaciones constantes entre fenómenos de la naturaleza o fenómenos naturales. En cambio, las normas de conducta no pretenden explicar nada,
sino que provocar un determinado comportamiento. ¿Ya? Aquí vemos la diferencia. Mientras la ley de la naturaleza busca una explicación a un fenómeno que ya se realizó, aquí encontramos una diferencia, que la norma de conducta busca que el sujeto realice un determinado fenómeno. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Por otra parte, en segundo lugar, tenemos que las leyes de la naturaleza tienen un fin teórico, mientras que las normas de conducta persiguen un fin práctico. Precisamente, ¿por qué las leyes de la naturaleza tienen un fin teórico? Porque en el fondo se proyecta una teoría en base al fenómeno que se está estudiando. En cambio, la norma de conducta, como busca que el sujeto se comporte de una determinada forma, lo que en el fondo se requiere es un fin práctico para poder estudiarlo. Necesitamos que el sujeto realice esa determinada conducta. En tercer lugar, encontramos otra diferencia, que son las leyes de la naturaleza no crean los fenómenos, solamente los describen, ojo aquí. En cambio, las normas de conducta prescriben la forma como se debe comportar el ser humano en base a un valor, ¿ya? Y en cuarto lugar, tenemos que las leyes de la naturaleza se refieren al ser, a lo que es. En cambio, la norma de conducta se refiere al deber ser, ¿ya? A lo que debiera ser, cómo debiera comportarse un determinado sujeto. Ojo con esto porque siempre lo pregunto justo esta última parte en las pruebas, para que le pongan un asterisco. Ahora, vamos a hacer otro paralelo. Las normas de conducta y las reglas técnicas. Este es importante. ¿Qué son las reglas técnicas? ¿A qué nos referimos con reglas técnicas? Las reglas técnicas se refieren, más bien dicho, a las necesidades que tienen los sujetos, ¿ya? El deber ser, el indicar un tener que. Por ejemplo, en reglas técnicas encontramos las instrucciones del control remoto, cómo utilizar un control remoto para prender un televisor. A eso se refiere, por ejemplo, las reglas técnicas para que ustedes tengan más claras. ¿Ya? La regla, entonces aquí lo importante es que la persona aprenda, por ejemplo, cómo debe prender un televisor con un control remoto, y para ello tiene que aplicar las reglas técnicas. Tiene que apretar el botón rojo, o primero, tiene que enchufar el aparato, tiene que ponerle pila al control y tiene que encender el botón rojo del control. Y ahí se va a prender la tele. Eso es una regla técnica, ¿ya? Lo más importante aquí que podemos señalar, que en el fondo las reglas técnicas informan sobre los medios más idóneos para lograr un determinado fin, que es en el uso de las cosas, ¿ya? En cambio, la norma de conducta lo que busca es distinto. ¿Y por qué podría ser distinto? Porque busca precisamente que alguien haga algo conforme a una sanción si es que no lo hace. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias que podemos encontrar? Primero, aquí vamos a hablar distinto. Vamos a hablar del concepto norma cuando nos referimos a norma de conducta y regla cuando nos referimos a regla técnica. La norma presupone un juicio de valor. En cambio, la regla presupone un juicio de realidad, ¿ya? En segundo lugar, la norma ordena una conducta. En cambio, la regla prescribe el modo de obrar para alcanzar un fin práctico, ¿ya? Eso es fundamental, porque en el fondo la norma me dice a mí, o le dice a cualquier ciudadano, usted tiene que, si llega por ejemplo, vamos a utilizar una norma jurídica, usted si llega a la esquina no puede atravesar con luz roja, ¿ya? Eso nos dice una norma de conducta. En cambio, la regla prescribe, sigo con el mismo ejemplo del televisor, el modo de hablar para alcanzar un fin práctico, ¿ya? ¿Cómo yo debo obrar para poder ver televisión? Precisamente enchufando el televisor, colocándole la pila al control y encendiendo la luz roja, que dice power, ¿ya? En tercer lugar, la norma mira el valor de los fines, ¿ya? Eso es importante. En cambio, la regla mira la eficacia de los resultados. En cuarto lugar, la norma de conducta impone una obligación. En cambio, la regla técnica sugiere la conveniencia de hacer algo de un modo determinado para alcanzar un fin. ¿Por qué?
por ejemplo, sigo el mismo caso, la norma de conducta en el fondo impone una obligación, ¿ya? ¿Cuál es la obligación? Si usted llega a la esquina, tiene que pararse si es que está en luz roja, ya no puede atravesar. En cambio, la regla técnica sugiere una conveniencia, ¿ya? Aquí, como yo les decía, la regla técnica dice, enchufa el televisor, póngale pila al control, apriete la luz, apriete en el fondo el botón rojo que dice power. Pero yo también podría ver televisión de otra forma. Yo podría enchufar el televisor y prenderlo con un botón en el propio televisor, ¿ya? Y ahí me salté la regla técnica. Entonces, vemos, por ejemplo, en el manual de instrucciones que en el fondo nos da una recomendación de cómo realizar un determinado proceder para poder ver televisión. Pero yo veo, en el fondo, si la cojo o no. ¿Por qué? Porque la regla técnica no me conlleva una sanción. A lo más no voy a poder utilizarlo de la forma preestablecida, pero si lo puedo utilizar igual, da lo mismo. En quinto lugar, tenemos que la regla técnica puede estar subordinada a la norma, pero nunca la norma a la regla, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, la regla puede estar subordinada a la norma, pero nunca la norma a la regla. ¿Por qué? Precisamente por lo que les hablaba anteriormente. Porque en el fondo una es una recomendación para lograr un fin práctico y la otra es un deber ser. Usted tiene que hacer esto y si no conlleva una sanción, ¿ya? Vamos entonces a la próxima materia. Mira, aquí los puntos que le subí, no sale esto tan con la distinción, sale otra cosa. Entonces aquí tienen que, yo les voy a volver a subir el apunte, no vean el apunte porque tiene un error que es precisamente que no señala este subtítulo. Y un subtítulo bastante importante porque yo voy a hablar de los criterios de diferenciación de las distintas clases de normas, ¿ya? Y bueno, ustedes van a darse cuenta que en el mundo del derecho, siempre que le hacen una consulta, usted tiene que responder depende o hay que distinguir, ¿ya? Nunca hay un sí o un no en el mundo del derecho, sino que usted siempre tiene que decir depende o hay que distinguir o respuestas similares. ¿Por qué? Porque siempre podemos encontrar una regla general y muchas excepciones o podemos encontrar distintos criterios de diferenciación de lo que nos preguntan. Entonces, en este caso, vamos a apuntar también a cuáles son los criterios de diferenciación de las distintas clases de normas. En derecho existen muchas clasificaciones. Ustedes se van a dar cuenta que a lo largo de la carrera van a haber muchas clasificaciones. Y en este sentido es súper importante que ustedes puedan tener claro no la clasificación en sí, sino cuál es el criterio que las diferencia entre sí. ¿Ya? Entonces, en este sentido, nosotros vamos a ver primero la primer criterio de diferenciación. Esto se lo tienen que saber bien, porque yo puede que le pregunte, hábleme de la norma heterónoma y autónoma. Y si usted no se sabe el criterio de diferenciación, créame que le va a costar definir cuál es la norma heterónoma y autónoma. Entonces, en el fondo, saberse el criterio de diferenciación en derecho siempre implica el poder facilitar la comprensión de los conceptos que conlleva. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar el primer criterio, que es atendiendo al origen de la norma o quién la ha producido, es decir, quién dicta la norma. Ojo, estamos hablando de las normas de conducta, todavía no entramos al mundo jurídico. Entonces, atendiendo al origen de la norma o quién dicta la norma, hay dos clasificaciones. Encontramos las normas heterónomas y las normas autónomas. ¿Cuáles son las normas heterónomas? Las normas heterónomas son aquellas que son producidas por una persona o autoridad que se encuentra fuera o sobre los sujetos imperados por la norma o sujetos participando en la génesis o producción de la norma. Aquí le resumo en el fondo lo que quiere decir que una norma es heterónoma cuando la crea un sujeto distinto al sujeto imperado. Y aquí podemos ver claramente el sujeto imperado, es decir, por ejemplo, aquí nos sirve mucho el ejemplo de la norma jurídica. El legislador es quien crea las normas, que no somos los propios ciudadanos, ¿ya? Entonces aquí podemos ya decir que la norma jurídica es una norma heterónoma, porque se distingue la figura del legislador con precisamente el imperado, el sujeto imperado, ¿ya? A contrario sensu encontramos las normas autónomas.
¿Y cuál sería una norma autónoma? ¿O qué son las normas autónomas? Precisamente aquellas que emanan del propio sujeto que se va a obligar, ¿ya? Entonces aquí no encontramos una diferencia entre el legislador y el sujeto imperado porque es el mismo. Por ejemplo, les doy un ejemplo de una norma de conducta. Yo me comprometo a que el lunes voy a empezar la dieta, ¿ya? Eso es una norma que yo creé para mí misma, ¿ya? A mí nadie me puede obligar y ya vamos a ver las consecuencias y ejemplos que de ello derivan. Pero a eso se refiere a grandes rasgos la heteronomía y la autonomía. Segundo, vamos a pasar al ámbito regulado por la norma, al segundo criterio de diferenciación. Aquí tenemos las normas exteriores o externas y las normas internas o interiores. ¿Cuáles son las normas exteriores? Bueno, las normas exteriores, en el fondo lo que regula son solamente acciones emitidas o exteriorizadas del sujeto obligado, ¿ya? Sin alcanzar el fuero interno. Ejemplo, el ejemplo que yo les hablaba de una norma jurídica, la ley del tránsito, ¿ya? Una norma exterior es que si usted llega, porque estoy regulando solamente algo externo, algo que se ve, si el sujeto llega a la esquina, por ejemplo, y atraviesa la luz roja, está infringiendo la ley. Si lo hacía con la intención o sin la intención porque no se da cuenta, me da lo mismo, ¿ya? Porque en el fondo esta norma, la norma jurídica, esta en concreto de la ley del tránsito, es una norma externa, porque no le interesa el fuero interno del sujeto. A contrario sensu tenemos las normas interiores. Y ojo aquí, porque mis alumnos suelen confundirse entre lo que son las normas exteriores y las normas interiores. ¿A qué se refiere netamente la diferencia? Que las normas interiores también regulan la actuación externa del sujeto, pero además regulan el fuero interno, ¿ya? Es decir, si lo hizo o no con la intención de. Aquí, como vamos a ver también el estudio de las normas jurídicas, encontramos, yo a modo de ejemplo nomás se las digo, pero encontramos varios ejemplos donde se regula el acto externo y además el interno, por ejemplo en derecho penal, ¿ya? En derecho penal vemos que es importante que pasa en el fuero interno del sujeto. Por ejemplo, si se cometió, por ejemplo, un homicidio premeditado o no, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso aumenta la calificación del delito para establecer la pena. Entonces ahí sí nos interesa el fuero interno, si lo hizo con la intención o no, ¿ya? No nos regula solamente la actuación exteriorizada que vemos del sujeto. Pasemos entonces al tercer criterio de diferenciación, atendiendo a si solo imponen deberes y además conceden al sujeto distinto del obligado la facultad de exigir el cumplimiento de ese deber. Y allí encontramos lo que son las normas unilaterales y las normas bilaterales. Ya, este es medio complejo, así que los necesito bien atentos. Las normas unilaterales, ¿a qué se refieren? Lo cierto es que son aquellas que imponen un deber al sujeto, pero que no facultan a otra persona diferente del obligado para exigir el cumplimiento de ese deber, ¿ya? Eso es la norma netamente unilateral. Entonces, repito, impone un deber a un sujeto, pero no faculta a otra persona diferente del obligado para exigir el cumplimiento de ese deber. Vamos a volver a mi ejemplo de norma autónoma, pero que también serviría aquí muy bien para entender una norma unilateral. Yo misma me impongo que voy a hacer dieta desde el lunes, ¿ya? Entonces aquí yo me impuse un deber, ¿ya? Pero nadie me lo puede exigir, ¿ya? Nadie me puede exigir que yo efectivamente el lunes comience mi dieta, ¿ya? Ese sería un ejemplo, por ejemplo, ¿ya? En cambio, tenemos, por ejemplo, la bilateralidad, las normas bilaterales, que son distintas. Imponen un deber que al mismo tiempo concede a otro sujeto la facultad de exigir su cumplimiento, ¿ya? Les doy un caso. Yo pido un crédito en el banco, un crédito hipotecario en el banco, y yo dejo de pagar ese crédito hipotecario. Aquí, el acreedor, que es el banco, y yo soy el deudor, tiene la facultad y el derecho de exigir el cumplimiento de ese pago, ¿ya? Es decir, que yo pague todos los dividendos que tenía atrasados. A eso se refiere.
Aquí hay un tercero, otra persona, que puede exigirme el cumplimiento. Bueno, y vamos entonces a la última criterio de diferenciación, es que si la norma impone o no sanciona. Aquí encontramos las normas coercibles y las normas incoercibles. Y vamos a ver primero la coercibilidad. Las normas coercibles se refiere que en caso de incumplimiento existe la legítima posibilidad de hacer uso de la fuerza socialmente organizada y obtener el cumplimiento de la norma para aplicación de la sanción. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto principalmente? Se refiere a que si yo, las normas coercibles, por ejemplo, si yo dejo de pagar mi crédito hipotecario, créame que como la persona tiene el derecho de exigir el cumplimiento, va a venir la fuerza pública a embargarme. ¿Ya? A eso se refiere. O una norma coercible, que en el fondo se puede hacer uso legítimo de la fuerza socialmente organizada, que en el fondo es la policía. ¿Ya? En cambio, las normas incoercibles son aquellas que no existe la posibilidad de hacer uso de la fuerza socialmente organizada. Y tampoco se puede exigir el cumplimiento de la norma para aplicar una sanción. ¿Ya? El caso de la dieta, como yo les decía. A mí nadie me puede exigir el cumplimiento de que yo me ponga a dieta, pero tampoco puede llegar la policía a decirme, usted tiene que en el fondo realizar la dieta. Debería, pero al final no me lo pueden decir. Bueno, y aquí para terminar la clase de hoy, es importante tener claro que hay que hacer una distinción entre la palabra coercibilidad y coacción, ¿ya? La coercibilidad no es lo mismo que la coacción. ¿Y cuál es la diferencia esencial? La coercibilidad se refiere a la posibilidad, esto destáquenlo, ¿ya? La coercibilidad se refiere a la posibilidad de usar la fuerza socialmente organizada, ¿ya? Entonces la coercibilidad es una posibilidad de usar la fuerza socialmente organizada. En cambio, la coacción, ¿ya? Es la fuerza actuante, ¿ya? El hecho efectivo y material de la aplicación de la fuerza legítima. Entonces, cuando la policía ya viene para acá y me embarga, que sabemos que la policía no lo hace, pero supongamos, otro caso, yo dejé de pagar el arriendo, yo dejé de pagar el arriendo y me van a lanzar. Lanzar se llama en derecho cuando en el fondo le dicen a la persona que tiene que hacer abandono de la propiedad y le sacan sus cosas, se hace con policía. ¿Ya? Y ahí la policía en el fondo, cuando va a sacarme las cosas, está actuando de forma coactiva, por medio de la coacción, en virtud de que el incumplimiento de mi obligación conllevaba una coercibilidad, ¿ya? Son distintas, porque una me implicaba la posibilidad de hacer uso de la fuerza legítima y la otra es la fuerza actuante, ¿ya? La coacción. Así que la coercibilidad existe siempre, pero la coacción puede incluso llegar a no existir, si no llegamos a esa última ratio. Y la fuerza socialmente organizada es ordenada por los órganos jurisdiccionales y tribunales, ¿ya? Y se ejecuta por medio de la fuerza pública, como carabineros, por ejemplo. ¿Ya? La PDI, toda la fuerza pública que podemos encontrar. Así que eso, chicos, en cuanto a la clase de hoy. Lo vamos a dejar hasta aquí. Como yo les decía, desde la próxima semana vamos a terminar esta clase, pero se va a abrir un foro. Entonces que ustedes tienen hasta el día lunes siguiente para poder responder el foro, que es importante que interactúen porque en el fondo es la forma que yo puedo tener retroalimentación de si ustedes están atendiendo o no a las clases. ¿Ya? También voy a abrir un foro de consulta semanal, cosa que ahí me pueden hacer todas las consultas que tengan de la materia. ¿Y por qué lo hago de esa forma? También es bueno que me la hagan por correo, pero es que puede existir que otro alumno tenga la misma duda. Entonces la puede, en el fondo, dejar resuelta de la misma forma. Así que eso. ¿Alguna Profesora, duda? sí, profesora, Elisa le habla. Sí, Consulta. ¿Esta diapo que usted nos presentó en esta clase la va a subir al intranet? sí, la voy a subir a intranet. Ya, porque tengo varias compañeras que no se pudieron conectar, le mandé el link, pero no se pudieron conectar.
Sí, yo voy a subir y esperemos, crucen los dedos para que se pueda haber grabado esta clase. La otra, Exactamente, la anterior eso se le me iba a grabó. preguntar. Se me Ya. grabó la clase anterior, así que la voy a Ah, subir entre hoy eso y le iba a mañana. preguntar, subir al aula? si la podía subir a las grabaciones, porque están bien Sí, no se interesantes. preocupen, que esa es la idea. Felipe, Y qué bueno saber de usted, Felipe de Figueroa. Ya, entonces sí, pues, van a estar, quédense pendientes nomás de la información y esperemos que se grabe también esta segunda parte. Como yo les decía, este sistema Zoom, a los que no tenemos licencia, muchas veces no nos graba la clase. Lo que Pero pasa es que dura poquitito. La dura verdad que, poquito, claro. claro, Pero- el licenciado tampoco es tan caro. no, sí, sí, estamos viendo porque creo que la universidad la va a conseguir. Entonces, antes de deberían comprarla, conseguirla porque esto va para largo, profesora, no es de ahora nomás. no, Esto va para sí, largo. pero Para ¿sabes largo. qué? Lo bueno de esto que nos permite hacer un recreo, ¿ya? Sí. No es mala idea, tampoco lo de los No. 40 minutos. Fíjese que es bien entretenida. Ya, sí, qué bueno. Las pruebas van a ser en las fechas que salen En el syllabus. En el Ah, syllabus ya. salen las fechas de las pruebas La para misma que las fecha. puedan realizar. Sí, ahí salen las 3 fechas porque yo ya se las coloqué. Y como les digo, lo más probable es que sean escritas, a menos que la situación cambie, pero la idea no es colocarles un peso adicional con una prueba oral virtual, ¿ya? Así que vamos a ver ahí si hacemos un trabajo o algo entretenido por ahí, pero lo importante es que se aprendan bien los conceptos para la próxima clase. ¿Cuándo es la próxima clase? ¿Cuándo va a subir? Los martes vamos a hacer todas nuestras clases, a la misma hora, 18:45. ¿Cuándo va a Martes, subir 18:45. la diapo? Hoy día la voy a subir ahora. Lo audiovisual. El video en sí se me demora en cargar porque yo lo subo a YouTube, porque me queda muy pesado. Entonces me estoy armando un canal en YouTube donde voy subiendo todas mis clases. Ah, maravilloso. Ah, genial. Yo tenía la confusión al principio que podía ser un video en YouTube el que teníamos que ver. Claro, es que hay un curso que lo estoy haciendo de esa forma. Estoy precisamente haciéndolo con video. Y el otro lo estoy llevando simultáneo, pero me interesa al menos primer año hacerlo simultáneo, porque yo creo que es importante al menos que estemos hablando que sea. No, correcto. Hace falta un grupo de WhatsApp. Eso mismo iba a decir, quería comentar que en los otros ramos tenemos igual un delegado y un grupo más que nada, no sé si delegado es tan relevante, pero ha funcionado súper bien primero para Ahí, los profes. si ustedes quieren colocarse, mire, yo no soy muy partidaria del WhatsApp, de yo estar dentro de un WhatsApp, porque en realidad yo no contesto WhatsApp, pero entre ustedes yo creo que sería súper bueno. No, el esquema es que los profesores canalizan con una persona y esa persona transmite en el WhatsApp, Sí, pero no se ningún problema. Ningún problema. Así que si usted, Fabiola... Estoy medio complicada con los WhatsApp porque estoy trabajando en línea. Tengo 2 grupos de trabajo. Yo trabajo en el Poder Judicial, entonces estoy con 2 unidades del tribunal. Entonces estoy todo el día conectada en la mañana con los WhatsApp. Entonces seguí con los WhatsApp. Puede silenciar el WhatsApp de introducción al derecho, que es lo que yo hago. Tengo varios ramos y lo hago así. No, que a los que les sirva que envíen su número, pues si el que no quiere es totalmente respetable. ¿Y dónde lo como quieran. Lo que a mí lo respectivo a mí, yo voy a subir todo al aula, ¿ya? Si alguien más quiere hablar conmigo, no hay problema, pero yo voy a subir todo al aula. La idea es que estén todos informados porque ya tengo conocimiento de que hay alumnos que no tienen acceso a internet ni a computador. Entonces... las conexiones también han estado un poco complicadas. Malísimo. Sí, ha sido mi problema el tema de la conexión, pero algo se hace. Ya, bueno, si ustedes quieren, yo en el foro de consultas que voy a abrir el día de hoy pueden colocar su WhatsApp y ahí se colocan de acuerdo entre ustedes y pueden crear su grupo. La Claudia, ¿podemos armarlo? ¿No, Felipe? Sí, tú tenés los WhatsApp de todos, parece, ¿no? Sí, yo tengo todos los números. Que me manden algo que me falta, los nuevos. Yo creo que debería ser uno y armar, ¿vale? Elisa, yo creo que tú tienes el mío. Me parece, a ver, ahí me van hablando. Ya. Yo lo voy a sacar a través de la... Voy a hablar por lo tuyo. Ya, Elisa. Se me va a acabar no agregas. Voy a cortar porque se me va a acabar en segundos. Gracias, profesora. Buenas tardes. Que estén muy bien y un gusto verlo. Igualmente, gracias. Estén bien, chao. Chao. Chao.